¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al proyecto número 7 con el tema Vivo en Sociedad, Diversidad e Igualdad. En la asignatura de Matemáticas estamos trabajando en torno al tema de los triángulos y en esta ocasión vamos a ver cómo es su clasificación y construcción. Recuerda que te encuentras en el canal de Platón y las Matemáticas, no te olvides de suscribirte y darle un like a este video. Comenzamos. Iniciamos pues resolviendo la pregunta introductoria. ¿Qué es un triángulo? Un triángulo es un polígono que tiene 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos y deben de ser, en este caso pues son iguales. Si observamos la figura 1, 2, 3, pues tenemos 3 lados iguales, tenemos 3 ángulos internos iguales y tenemos que también sus vértices comprenden esos ángulos. Un dato importante y muy curioso, cualquier tipo de triángulo, el que sea iguales o sean diferentes, pero van a tener que la suma de sus ángulos da 180. Recordemos que los triángulos tienen 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos y se clasifican de dos formas, según sus lados. En un triángulo equilátero, aquellos que tienen todos sus lados iguales siempre van a medir 60. En el triángulo isósceles, dos lados son iguales y uno va a ser de diferente medida. Dos ángulos tendrán siempre en esas medidas igualitarias que van a ser lo de las bases y el de arriba va a ser diferente. Y el escaleno es aquel que tiene todos sus lados diferentes y al mismo tiempo tiene las tres medidas de sus ángulos totalmente distintas. El dato curioso es que independientemente de que sean equiláteros, isósceles o escalenos, tienen que dar la suma 180 grados. Veamos ahora el tema de la clasificación según sus ángulos, pero chavales, tenemos que repasar primero qué es un ángulo recto, que es aquel que forma la unión de la intersección de dos líneas continuas, una especie de una L, y esto se llama ángulo recto y va a medir 90 grados. Después tenemos el ángulo agudo, que va a ser menor al de 90 grados, y el ángulo obtuso, que va a ser mayor de 90 grados, por lo tanto se puede encontrar dentro del segundo o tercer cuadrante. Ahora sí, gracias a estos tipos de ángulos podemos hablar de la clasificación de los triángulos según esto. Un triángulo acutángulo es aquel que tiene tres ángulos agudos, es decir, todos sus ángulos van a medir menos de 90 grados. El triángulo obtusángulo tiene dos ángulos agudos y un ángulo obtuso, dos ángulos menores de 90 y un ángulo mayor. Y el triángulo rectángulo, que es aquel que tenemos mayor familiaridad, es aquel que tiene un ángulo recto y dos ángulos agudos. Es decir, el ángulo recto va a ser de 90 y los ángulos agudos van a ser menores a 90. Está muy interesante el tema de la clasificación de los triángulos según sus lados y según sus ángulos, pero ¿saben cómo se construyen? Vamos a ver a continuación. Un triángulo, en su construcción tenemos que tener en cuenta que la suma de los dos lados más pequeños debe ser mayor al del más grande. Si observamos aquí, tenemos el lado superior de 7 centímetros, el del medio de 11 centímetros y el inferior de 6 centímetros. Es decir, los dos lados más pequeños, si los sumamos, tiene que dar una cantidad mayor a 11, en este caso 13. Vamos a ver un pequeño video en donde se explica cómo se debe de dibujar el triángulo gráficamente con el uso del compás. Vale, en este momento vamos a hacer la demostración gráfica. Si con las tres medidas que tenemos podemos construir nuestro triángulo. Según la teoría, al sumar los dos lados más pequeños, el de 7 centímetros y 6 centímetros tiene que ser mayor que la distancia mayor de las tres líneas. En este caso 6 y 7 pues nos dan 13. Teóricamente sí se cumple. Vamos a ver gráficamente. Vamos a tomar en este caso como referencia nuestro lado más largo, el de 11 centímetros, y lo vamos a trazar como base. Okay, aquí tenemos nuestra base de 11 centímetros. Posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer nuestro compás, ¿okay? Y vamos a tomar la primera distancia. La primera distancia me está diciendo que es 7 centímetros, lo ponemos en un extremo. Vamos y abrimos los 7 centímetros. 7, perfecto. Y lo traemos al extremo de la base que hemos dibujado anteriormente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a rotar y más o menos por aquí podemos ir rayando una línea. Perfecto. ¿Qué hacemos ahora? El mismo compás lo vamos a trasladar
mudar ahora a la distancia más pequeña, que es la de 6 centímetros. Lo ponemos en un extremo, hacemos la abertura hasta los 6 centímetros, 6 centímetros muy bien, pero en este caso lo ponemos en el lado contrario, en el otro extremo de nuestra línea de 12 centímetros. Lo rotamos igualmente y cuando nos acerquemos a la línea anterior empezamos a marcar. Listo. Una vez que tengamos marcados nosotros nuestras dos líneas pequeñas con nuestro compás, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a intersectar nuestros lados. El de 7 centímetros, que era de color amarillo, lo habíamos puesto un inicio aquí. Vamos hasta el punto de intersección. Perfecto. Y posteriormente nos vamos con nuestro lado más pequeño, que es de 6 centímetros, en el extremo contrario. Colocamos aquí, giramos hasta nuestra intersección. Y efectivamente podemos corroborar que gráficamente también se puede dibujar un triángulo con las medidas específicas. Una vez que hemos observado cómo se construye con el uso del compás este tipo de triángulos, pues ya vosotros tenéis la idea de cómo tenemos que hacer las actividades y los retos que tenemos para esta semana. ¿Estás preparado? Te lo presento a continuación. El reto consiste en que vas a construir un triángulo rectángulo siguiendo la imagen que tienes en color celeste. Para ello, sigue los siguientes pasos. Paso número 1. Lleva el lado CB a la recta A. Paso número 2. Con centro en C y radio en CB, haz un arco y con centro en B y radio BC, traza el otro arco. Paso número 3. La intersección de los dos arcos nos determina el vértice A, es decir, el punto superior al triángulo. Luego unimos A con B, A con C y C con B y formamos nuestro triángulo equilátero. Yo te doy una pista, utiliza 14 centímetros como medida para tu compás en uno de los ángulos. Más o menos tiene que darte la solución de esta forma. Más o menos aquí tenemos los 14 centímetros de base, utilizamos el triángulo, trazamos nuestras dos semicircunferencias con los radios como se ha seguido los pasos y te aseguro que lo vas a hacer muy bien. ¿Ok? Esto ha sido todo en esta interacción del proyecto número 7 con el tema perímetro y área de triángulos. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.